72 velas encendidas sobre un pastel que nadie comería. 72 años de vida esperando en una mesa puesta para 12 personas que jamás llegarían. El teléfono sonó una sola vez ese día, y cuando vi el mensaje de mi hija, mis manos temblaron tanto que casi dejé caer el aparato. Mamá, se nos olvidó por completo tu cumpleaños. Estamos en un resort increíble. Las niñas están felices en la piscina. Perdón, te compensamos cuando regresemos. Adjuntó una foto de todos brindando con copas de champán bajo el sol dorado de la playa. Ahí estaba yo, con mi vestido azul que había planchado 3 veces, con los zapatos que me lastimaban los pies pero que me hacían sentir elegante, rodeada de globos que ahora parecían burlarse de mí. La casa olía a comida que se enfriaba lentamente. Había cocinado durante 2 días, su pollo en salsa favorito, el arroz con azafrán que tanto le gustaba, los tamales que hacía cada año para las celebraciones familiares. Todo estaba perfecto, todo menos la única cosa que importaba, ellos. Me senté en la cabecera de la mesa, mirando las 12 sillas vacías que había acomodado con tanta ilusión. Cada plato tenía su servilleta doblada, cada copa brillaba limpia, cada cubierto estaba en su lugar exacto. Había puesto flores frescas en el centro, las mismas margaritas blancas que planté en el jardín pensando en este día. Las velas del pastel goteaban cera sobre el merengue rosado, creando pequeños charcos que se endurecían como lágrimas congeladas. Entonces lo entendí. No fue un olvido. Fue una elección. Eligieron el resort, eligieron la piscina, eligieron las copas de champán bajo el sol. Eligieron todo menos a mí. Y lo peor de todo es que ni siquiera tuvieron la decencia de mentirme bien. Se nos olvidó, escribió. Como si una madre pudiera olvidar el cumpleaños de su hijo, como si yo fuera tan insignificante que mi fecha de nacimiento no mereciera ni siquiera una nota en sus teléfonos. Apagué las velas una por una, 72 llamas que murieron en silencio, cada una llevándose un pedazo de la ilusión que había construido durante semanas. No lloré, no grité, solo me quedé ahí, en el silencio de mi casa vacía, entendiendo finalmente que para ellos yo no era una madre, no era una abuela, no era una persona. Era solo una cuenta bancaria que hablaba, que cocinaba, que siempre tenía dinero disponible cuando lo necesitaban. El teléfono seguía en mis manos, mostrando esa foto maldita donde todos sonreían sin mí. Ahí estaba Mariana, mi hija, con sus hijos, con su esposo, con sus copas levantadas en un brindis que celebraba mi ausencia. Llevaba puesto el collar que le regalé el mes pasado, los aretes que pagué cuando me dijo que no tenía dinero para el regalo del Día de las Madres. Incluso en su traición, llevaba mi generosidad colgando de su cuello. Recordé cada detalle de cómo había preparado esta celebración. 3 semanas antes había llamado a cada uno para confirmar la fecha. Por supuesto que estaremos, mamá, me había dicho Mariana con esa voz dulce que usaba cuando necesitaba algo. Los niños ya están emocionados, han estado contando los días. Mentira. Todo era mentira. Mientras yo compraba sus regalos, mientras gastaba mis ahorros en comida especial, mientras me desvelaba limpiando cada rincón de la casa, ellos ya estaban planeando su escape perfecto. Fui a la cocina y abrí el refrigerador. Ahí estaba la gelatina de 3 colores que tanto les gustaba a los nietos, la que me tomó 4 horas hacer porque cada capa tenía que cuajar perfectamente. Había preparado también sus galletas favoritas, las de chispas de chocolate que hacía solo en ocasiones especiales. Incluso había comprado helado de vainilla, el que siempre pedían después de soplar las velas. Todo estaba ahí, esperándolos, como una madre tonta que nunca aprende. Volví al comedor y me senté de nuevo. Los globos ya empezaban a perder aire, cayendo lentamente como mi dignidad. Tomé mi teléfono y volví a ver esa foto. La estudié detenidamente, cada rostro, cada sonrisa, cada detalle. Mariana tenía el cabello perfecto, el maquillaje impecable, el vestido que probablemente costó más que mi renta mensual. Sus hijos se veían radiantes, bronceados, felices. Su esposo sostenía una copa de vino que parecía más cara que toda la comida que había preparado para ellos. Y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. En la foto había 12 personas. 12. Exactamente las mismas 12 sillas que yo había puesto en mi mesa. No era coincidencia. Habían invitado a otros familiares, a los primos, a los tíos, a todos los que yo había invitado a mi cumpleaños. Todos estaban ahí, en ese resort, celebrando sin mí. No solo me habían abandonado,
Habían tomado mi fiesta y la habían convertido en la suya. Esa noche no comí nada. Guardé toda la comida en recipientes que llenaron mi refrigerador como recordatorios silenciosos de mi humillación. Cada tamalito envuelto era una esperanza aplastada, cada porción de pollo era un abrazo que nunca recibí. Me fui a la cama temprano, pero no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, sintiendo como algo dentro de mí se rompía y al mismo tiempo se fortalecía. Porque esa noche, en la soledad de mi habitación, tomé una decisión que cambiaría todo. Si para ellos yo solo era dinero, entonces era hora de que entendieran exactamente cuánto valía ese dinero. Y cuánto les iba a costar haberme perdido. Mañana llamaría al abogado Alonso Duarte. Había llegado el momento de que mi hija aprendiera el verdadero significado de la palabra olvido. Esa madrugada, mientras miraba el techo de mi habitación, comenzaron a llegar los recuerdos como puñaladas silenciosas. Pequeños momentos que antes justificaba, que antes perdonaba, que antes explicaba con excusas que yo misma me inventaba. Ahora, bajo la luz cruel de la realidad, cada memoria se transformaba en evidencia de un patrón que había durado años. Recordé el pasado Día de las Madres, cuando Mariana me dijo que no podía visitarme porque los niños estaban enfermos. «Están con fiebre, mamá, no queremos contagiarte», había dicho con voz preocupada. Yo le creí, como siempre. Incluso le mandé dinero para que comprara medicinas. Pero 3 días después, su vecina me mostró las fotos de Facebook. Ahí estaba toda la familia en un parque acuático, los niños brincando en los toboganes, Mariana riendo sin una gota de preocupación en el rostro. «Día familiar perfecto», había escrito en el post. Cini. Luego vino el recuerdo de la graduación de mi nieta mayor. Había ahorrado durante meses para comprarle un regalo especial, había mandado hacer un vestido nuevo, había reservado el día completo. Mariana me llamó la noche anterior. «Mamá, hubo un cambio de planes. La ceremonia se movió a otro lugar y ya no hay espacios disponibles. Lo siento mucho, pero no hay nada que podamos hacer». Yo me tragué la decepción, como siempre. Pero 2 semanas después, vi las fotos en redes sociales. La ceremonia había sido exactamente donde siempre había estado programada. Había espacio para todos los tíos, todos los primos, todos los amigos. Todos menos para mí. Mi cumpleaños del año pasado también regresó a mi memoria con una claridad dolorosa. Habían prometido visitarme, habían dicho que llegarían temprano para pasar todo el día juntos. Yo preparé toda su comida favorita, compré regalos para los niños, arreglé la casa hasta el último detalle. Esperé desde las 8 de la mañana. A las 2 de la tarde, Mariana me llamó. «Mamá, surgió una emergencia familiar del lado de mi esposo. Tenemos que ir urgentemente, pero te prometo que mañana te compensamos». Nunca llegó ese mañana. Pero sí llegaron las fotos de la emergencia familiar, una fiesta de cumpleaños para el tío de su esposo, con música, baile y un pastel enorme. Yo había sido reemplazada por una celebración que consideraron más importante. Recordé también la Navidad anterior, cuando me aseguraron que pasaríamos la cena juntas como familia. Había comprado todos los regalos, había preparado la cena navideña completa, había decorado la casa como cuando Mariana era pequeña. El 24 de diciembre, 2 horas antes de que llegaran, recibí el mensaje. «Mamá, los niños están muy cansados y decidimos hacer una cena tranquila en casa. Mejor nos vemos mañana». Pero no hubo mañana. Se fueron de viaje sorpresa a la playa, un viaje que habían planeado durante semanas mientras me hacían creer que pasaríamos la Navidad juntas. Era un patrón perfecto de mentiras, excusas y abandonos. Siempre había una razón aparentemente válida: enfermedad, cambio de planes, emergencias, cansancio. Pero detrás de cada excusa había una verdad que yo me había negado a ver. Ellos simplemente no querían estar conmigo. Yo era la opción de última instancia, la que se descartaba cuando aparecía algo mejor. Pero lo que más me dolía era recordar cómo yo siempre respondía a sus abandonos. En lugar de reclamar, les mandaba dinero. En lugar de exigir explicaciones, les compraba regalos. En lugar de pedir respeto, les daba más apoyo financiero. Cada vez que me lastimaban, yo respondía con generosidad. Cada vez que me mentían, yo respondía con comprensión. Cada vez que me excluían, yo respondía con amor incondicional. Recordé la vez que Mariana me pidió dinero para la matrícula del colegio privado de los niños,
el mismo día que me canceló nuestra cita mensual para almorzar juntas. Mamá, necesito tu ayuda urgentemente, pero no puedo ir a almorzar porque tengo una cita médica importante. Le transferí el dinero inmediatamente, sin preguntas. Pero esa tarde la vi en el centro comercial, comprando ropa con sus amigas, riéndose sin preocupación alguna. No había ninguna cita médica. Solo había una madre que no quería pasar tiempo conmigo. También recordé cuando me pidió dinero para arreglar su carro, la misma semana que me dijo que no podía acompañarme al funeral de mi hermana porque estaba muy ocupada con el trabajo. Mamá, sabes que estaría contigo si pudiera, pero tengo una presentación muy importante. Le di el dinero para el carro, y ella se fue de fin de semana romántico con su esposo mientras yo enterraba a mi hermana sola, rodeada de vecinos que mostraron más compasión que mi propia hija. Cada recuerdo era una herida que se abría de nuevo. Cada memoria me mostraba la misma verdad. Yo era útil cuando necesitaban dinero, pero invisible cuando necesitaban presencia. Era importante cuando tenían problemas financieros, pero insignificante cuando tenían celebraciones familiares. Era indispensable como proveedora, pero desechable como persona. Mientras las horas pasaban en esa noche interminable, entendí que mi cumpleaños abandonado no había sido un accidente. Había sido el resultado natural de años de entrenamiento. Yo los había entrenado a verme como una fuente de recursos, no como una persona con sentimientos. Los había entrenado a tomar mi amor sin dar nada a cambio. Los había entrenado a lastimarme sin consecuencias. Pero esa noche, algo cambió dentro de mí. Mientras recordaba cada abandono, cada mentira, cada excusa, sentí como se encendía una llama fría en mi pecho. No era ira, no era venganza. Era algo más poderoso, era claridad. Por primera vez en años, veía la situación exactamente como era. Y por primera vez en años, estaba lista para hacer algo al respecto. Al amanecer, algo había cambiado dentro de mí para siempre. Me levanté de la cama sin el peso de la negación que había cargado durante años. No había lágrimas en mis ojos, no había temblor en mis manos. Solo había una calma extraña, profunda, que me llenaba desde los pies hasta la cabeza. Era la calma de quien finalmente acepta una verdad terrible y liberadora. Mi hija no me amaba. Me usaba. Me senté en el borde de la cama y miré mis manos. Estas mismas manos habían firmado decenas de transferencias bancarias para ella. Habían cocinado miles de comidas que nunca compartimos. Habían empacado regalos que nunca fueron suficientes. Habían trabajado horas extras durante años para poder darle todo lo que me pedía. Y ahora, estas mismas manos iban a firmar algo muy diferente. Fui a la cocina y preparé mi café como todos los días, pero nada era igual. Cada movimiento tenía un propósito nuevo, una claridad que antes no existía. Mientras el café se calentaba, abrí mi teléfono y comencé a hacer algo que nunca había hecho: contar. Contar cuánto dinero le había dado a Mariana en los últimos 5 años. La matrícula del colegio de los niños, 40,000 pesos anuales durante 3 años. El enganche de su casa, 200,000 pesos. La renovación de su cocina, 80,000 pesos. El carro nuevo cuando el suyo se descompuso, 150,000 pesos. Los gastos mensuales que me pedía para completar su presupuesto, 5,000 pesos cada mes durante 4 años. Las emergencias médicas, las vacaciones familiares, los regalos de cumpleaños para los nietos, la ropa, los aparatos electrónicos. Cuando terminé de sumar, la cifra me quitó el aliento. En 5 años, le había dado más de 600,000 pesos. 600,000 pesos de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que había guardado trabajando como secretaria durante 30 años. 600,000 pesos a cambio de mentiras, abandonos y humillaciones. Pero no era solo el dinero. Era el tiempo. Había pasado días enteros cocinando para reuniones familiares que se cancelaban a última hora. Había perdido oportunidades de viajar con mis amigas porque siempre estaba disponible por si Mariana me necesitaba. Había rechazado invitaciones, había cancelado planes, había organizado mi vida entera alrededor de una hija que ni siquiera se molestaba en recordar mi cumpleaños. Me quedé ahí, con el café humeando en mis manos, sintiendo como la verdad se asentaba en mi alma como un peso y una liberación al mismo tiempo. No era una mala madre. No era una abuela desinteresada. No era una persona difícil de amar. Era una mujer que había estado alimentando a un parásito emocional durante años,
y ese parásito tenía el rostro de mi propia hija. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi banco. Buenos días. Habla Miriam Olivares. Necesito cancelar la transferencia automática que tengo programada para el día 15 de cada mes. La voz del empleado sonaba rutinaria, profesional. Para él era solo un trámite más. Para mí era el primer paso hacia recuperar mi dignidad. ¿Está segura, señora Olivares? Esta transferencia ha estado activa durante varios años. Completamente segura, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Y también quiero programar una cita con un asesor financiero. Necesito revisar todas mis cuentas y hacer algunos cambios importantes. Después de colgar, me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había llorado tantas veces por los desaires de Mariana. Pero esta vez no había lágrimas. Solo había una pregunta que resonaba en mi mente. ¿Qué más había estado tolerando? ¿Qué otras humillaciones había normalizado? ¿Cuántas veces había puesto excusas por comportamientos que jamás habría aceptado de un extraño? Recordé la última vez que fui a su casa sin avisar. Mariana había abierto la puerta con expresión molesta, como si mi visita fuera una interrupción indeseada. Mamá, estamos ocupados. No pudiste llamar antes. Me había quedado en la puerta como una mendiga, disculpándome por existir, por querer ver a mis nietos, por atreverme a comportarme como la abuela que era. Ahora entendía que no había sido casualidad. Mariana me había entrenado durante años a pedir permiso para amarla. Me había enseñado que mi presencia era una molestia que se toleraba solo cuando venía acompañada de dinero. Había establecido reglas no escritas donde yo siempre daba y ella siempre recibía, donde yo siempre entendía y ella nunca se disculpaba. Me levanté y fui a mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba todos los documentos importantes. Mi testamento, las escrituras de la casa, los certificados de mis inversiones, las pólizas de seguros. Todo estaba ahí, todo lo que había construido con décadas de trabajo y sacrificio. Y todo estaba destinado a una hija que me veía como un cajero automático con sentimientos. Tomé mi testamento entre las manos. Lo había hecho hace 3 años, dejándole todo a Mariana. Para que nunca le falte nada, había pensado entonces. Para que sepa cuánto la amo. Qué ingenua había sido. El amor no se podía comprar, no se podía forzar, no se podía garantizar con herencias ni con dinero mensual. Mariana no me amaba más por todo lo que le daba. De hecho, me respetaba menos. Ese día decidí algo que cambiaría todo. No iba a ser la madre desesperada que ruega por atención. No iba a ser la abuela que acepta migajas de cariño a cambio de fortunas. No iba a ser la mujer que se disculpa por existir, por envejecer, por querer ser amada. Busqué en mi agenda el número del abogado Alonso Duarte, el mismo que había redactado mi testamento años atrás. Un hombre serio, profesional, que entendía la importancia de proteger el patrimonio. Era hora de programar una cita muy especial. Era hora de que Mariana aprendiera que las acciones tienen consecuencias, que el abandono tiene precio, que tratar mal a una madre no sale gratis. Mientras marcaba su número, no sentí tristeza ni arrepentimiento. Solo sentí la satisfacción profunda de una mujer que finalmente había recuperado su poder. Mariana creía que podía seguir usando mi amor como garantía eterna de su bienestar financiero. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. La decisión estaba tomada. La transformación había comenzado. Y cuando Mariana regresara de su resort perfecto, con su sonrisa falsa y sus disculpas vacías, se encontraría con una madre completamente diferente. Una madre que había aprendido a valorarse a sí misma. 3 días después de mi cumpleaños olvidado, mientras esperaba la cita con el abogado Duarte, alguien tocó a mi puerta. Era temprano en la mañana, apenas las 8, y yo acababa de terminar mi café. Al abrir, me encontré con un hombre de unos 50 años, bien vestido, con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria que me puso nerviosa. «¿Señora Miriam Olivares?», preguntó con voz respetuosa. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?». «Mi nombre es Jorge Mesa, soy contador público. Trabajo para una firma de auditoría financiera y necesito hablar con usted sobre algunos asuntos relacionados con su hija Mariana». Su tono era profesional, pero había algo en sus ojos que me hizo invitarlo a pasar inmediatamente. Nos sentamos en la sala, y Jorge abrió su carpeta con movimientos precisos. «Señora Olivares, lo que voy a decirle puede ser difícil de escuchar,
pero creo que tiene derecho a saberlo. Su hija ha estado utilizando su información personal y su historial crediticio para obtener préstamos y líneas de crédito sin su conocimiento. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. ¿Qué está diciendo? Jorge extendió varios documentos sobre la mesa de centro. Mariana ha falsificado su firma en al menos 6 ocasiones durante los últimos 2 años. Ha obtenido préstamos personales usando su casa como garantía, ha abierto tarjetas de crédito a su nombre y ha utilizado sus datos para acceder a créditos comerciales. Sus palabras caían sobre mí como piedras. Tomé uno de los papeles con manos temblorosas. Era una solicitud de préstamo por 200,000 pesos, con mi nombre, mi firma y mi casa como garantía. Pero yo nunca había firmado ese documento. Nunca había solicitado ese dinero. Ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo descubrieron esto?, pregunté, sintiendo como mi mundo se tambaleaba. Su hija cometió un error, explicó Jorge con calma. Utilizó mi empresa para procesar algunos de estos documentos, pensando que éramos cómplices de fraudes financieros. Cuando revisé los papeles, me di cuenta de que algo no encajaba. Las firmas eran inconsistentes, algunos datos no coincidían con los registros oficiales. Decidí investigar más a fondo. Jorge me mostró documento tras documento. Mi firma falsificada una y otra vez. Solicitudes de crédito que nunca había hecho. Deudas contraídas en mi nombre de las que no tenía idea. Mariana había estado viviendo una doble vida financiera, gastando dinero que no era suyo, endeudándome sin mi conocimiento, arriesgando mi patrimonio para mantener su estilo de vida. Señora Olivares, según mis cálculos, su hija ha obtenido aproximadamente 800,000 pesos en créditos fraudulentos usando su identidad. Y eso no incluye el dinero que usted le ha dado voluntariamente todos estos años. 800,000 pesos. La cifra resonaba en mi cabeza como un grito. Mariana no solo había recibido mis 600,000 pesos voluntarios, había robado 800,000 adicionales falsificando mi firma. En total, había extraído casi 1,5 millones de pesos de mi vida, de mi trabajo, de mi futuro. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Porque cuando investigué más sobre usted, descubrí que es una mujer trabajadora, honesta, que ha vivido toda su vida de manera correcta. No merecía ser estafada por su propia hija. Y también porque Mariana me ofreció dinero para que mantuviera silencio sobre todo esto. Eso me confirmó que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Jorge sacó su teléfono y me mostró una grabación de audio. Era la voz de Mariana, clara e inconfundible. Jorge, necesito que olvides lo que viste en esos documentos. Te puedo dar 50,000 pesos por tu silencio. Mi madre es una mujer mayor, no entendería estos asuntos financieros complejos. Es mejor que no se entere. Escuchar a mi hija hablar de mí como si fuera una anciana senil que no podía manejar sus propios asuntos me llenó de una ira fría que nunca había sentido. No solo me había robado, me había despreciado. No solo había falsificado mi firma, había tratado de silenciar a quien podía exponer sus crímenes. Hay más, continuó Jorge. Su hija ha estado utilizando este dinero para mantener un estilo de vida que no puede costear. El resort al que fueron el día de su cumpleaños, por ejemplo, fue pagado con uno de estos préstamos fraudulentos. En esencia, usted pagó por las vacaciones donde la abandonaron. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Mariana había usado mi propio dinero robado para financiar el viaje donde me humilló. Había pagado su diversión con mi patrimonio, había brindado con champán comprado con mi futuro, había sonreído en fotos financiadas con mi dignidad pisoteada. Jorge me entregó una carpeta completa con todas las evidencias. Señora Olivares, tiene suficientes pruebas para presentar cargos criminales contra su hija. Fraude, falsificación de documentos, robo de identidad. Mariana podría enfrentar varios años de prisión. Me quedé en silencio durante largos minutos, procesando toda la información. Mi hija no era solo una mujer ingrata y manipuladora. Era una criminal. Una ladrona que había convertido mi amor maternal en su fuente de ingresos ilícitos. Había transformado mi confianza en su herramienta de trabajo. ¿Qué sugiere que haga?, pregunté finalmente. Eso depende de usted, señora Olivares. Puede denunciar criminalmente y recuperar parte del dinero a través del sistema judicial.
O puede usar esta información de otras maneras. Pero lo que no puede hacer es seguir ignorando la situación. Mariana ya agotó la mayoría de su capacidad crediticia. Pronto vendrá por más dinero, y si no se lo da voluntariamente, probablemente falsifique más documentos. Jorge tenía razón. Esta revelación no era solo sobre el pasado, era una advertencia sobre el futuro. Mariana no iba a detenerse. Su adicción a mi dinero era tan fuerte que había cruzado la línea de la manipulación emocional al crimen financiero directo. Cuando Jorge se fue, me quedé sola con la carpeta de evidencia sobre la mesa. Cada documento era una prueba de que había criado a una desconocida. La hija que creía conocer no existía. En su lugar había una estafadora profesional que casualmente compartía mi sangre. Pero también me di cuenta de algo más. Ahora tenía poder. Poder real, documentado, legal. Mariana creía que podía seguir manipulándome con lágrimas falsas y promesas vacías. No sabía que yo tenía evidencia de sus crímenes. No sabía que su futuro estaba literalmente en mis manos. Era hora de que mi hija aprendiera que algunas traiciones tienen consecuencias permanentes. Y que robarle a una madre no solo es inmoral, también es muy, muy peligroso. Después de que Jorge se fue, me quedé durante horas estudiando cada documento que había dejado. Mi mesa de comedor, la misma donde había puesto las 12 sillas vacías, ahora estaba cubierta de evidencias de la traición más profunda que había vivido. Cada papel era una puñalada, pero también era una pieza de armadura que me protegería en la batalla que estaba por venir. Llamé inmediatamente al abogado Alonso Duarte y moví mi cita para esa misma tarde. «Es urgente», le dije. «Han surgido complicaciones graves». Su voz se tornó seria cuando mencioné la palabra fraude. Los abogados entienden inmediatamente la gravedad de esas situaciones. Mientras esperaba la hora de la cita, decidí hacer mi propia investigación. Si Mariana había sido capaz de falsificar mi firma 6 veces, ¿qué más había hecho? ¿Qué otras mentiras había construido? ¿Qué otros secretos escondía detrás de sus sonrisas falsas y sus peticiones constantes de dinero? Comencé por revisar todos mis estados de cuenta bancarios de los últimos 3 años. Línea por línea, transacción por transacción. Había transferencias que recordaba haber autorizado, pero también había cargos automáticos que no reconocía. Pequeñas cantidades que se debitaban mensualmente de mi cuenta, tan insignificantes que nunca les había prestado atención. 500 pesos aquí, 300 allá. En total, más de 20,000 pesos anuales que salían de mi cuenta sin mi autorización explícita. Llamé al banco y pedí información detallada sobre estos cargos. La respuesta me heló la sangre. Eran pagos automáticos para tarjetas de crédito que estaban a mi nombre, pero que yo nunca había solicitado. Mariana no solo había falsificado préstamos grandes, había establecido un sistema de extracción constante de pequeñas cantidades que pasaban desapercibidas. Luego revisé mi historial crediticio. Lo que descubrí me quitó el aliento. Según los registros oficiales, yo tenía 7 tarjetas de crédito activas, 3 préstamos personales vigentes y una línea de crédito comercial. Mi calificación crediticia, que siempre había sido excelente, estaba en riesgo debido a varios pagos atrasados en cuentas que ni siquiera sabía que existían. Mariana había construido un imperio financiero fraudulento sobre mi identidad. Era como si hubiera creado una versión falsa de mí que vivía una vida paralela de lujos y gastos descontrolados, mientras la verdadera Miriam pagaba las consecuencias sin saberlo. A las 4 de la tarde estaba en la oficina del abogado Duarte, con todas las evidencias organizadas en carpetas temáticas. Alonso era un hombre de 60 años, con experiencia en casos complejos de fraude familiar. Cuando le mostré la documentación, su expresión se endureció progresivamente. «Señora Olivares, esto es mucho más grave de lo que pensé por teléfono», dijo después de revisar los primeros documentos. Su hija no solo cometió fraude, construyó una operación sistemática de robo de identidad que ha durado años. Esto no fue un error o una decisión impulsiva. Fue una estrategia deliberada y sostenida. Alonso me explicó las opciones legales que tenía. Podía presentar cargos criminales que podrían llevar a Mariana a prisión por varios años. Podía demandar civilmente para recuperar el dinero robado. Podía reportar el fraude a las autoridades financieras para limpiar mi historial crediticio. O podía usar toda esta información como palanca para proteger mi patrimonio futuro sin necesariamente destruir a mi hija. «¿Qué me recomienda usted?», le pregunté.
Depende de lo que quiera lograr, respondió con sabiduría. Si quiere justicia pura, vamos por la vía criminal. Si quiere protección futura, podemos usar estas evidencias para asegurar que nunca más pueda tocar su patrimonio. Si quiere recuperar su dinero, combinamos ambas estrategias. Le expliqué lo que realmente quería, que Mariana entendiera que sus acciones tenían consecuencias, que no podía seguir tratándome como un recurso infinito, y que su futuro financiero dependía ahora de cómo me tratara a mí. No buscaba venganza, buscaba respeto. No quería destruirla, quería que me valorara. Alonso sonrió con la sonrisa de alguien que había manejado muchos casos similares. Entiendo perfectamente. Vamos a crear lo que yo llamo una estrategia de protección progresiva. Primero, vamos a blindar completamente su patrimonio. Segundo, vamos a preparar toda la documentación legal para presentar cargos si ella vuelve a intentar algo similar. Y tercero, vamos a cambiar su testamento de manera que su comportamiento futuro determine su herencia. Durante las siguientes 2 horas, Alonso y yo diseñamos un plan que era tanto una protección como una lección. Cancelaríamos todas las tarjetas y préstamos fraudulentos, reportaríamos el fraude al buró de crédito para limpiar mi historial, estableceríamos nuevas cuentas bancarias con protecciones adicionales, y crearíamos un nuevo testamento con condiciones muy específicas. El Nuevo Testamento era una obra maestra de justicia familiar. Mariana recibiría su herencia solo si cumplía condiciones muy claras. Visitarme al menos una vez por semana, recordar todas las fechas importantes, tratarme con respeto y consideración, y jamás volver a pedirme dinero. Si violaba cualquiera de estas condiciones, su herencia se redistribuiría automáticamente a organizaciones benéficas. Pero hay algo más que podemos hacer, añadió Alonso con una sonrisa que me gustó inmediatamente. Podemos incluir una cláusula de restitución. Si ella quiere conservar cualquier derecho a herencia, debe devolver el dinero que robó, con intereses. No necesariamente de inmediato, pero sí establecer un plan de pagos que demuestre su arrepentimiento real. La brillantez del plan me emocionó. Mariana no solo perdería acceso a mi dinero futuro, tendría que devolver el dinero que ya había robado si quería conservar alguna esperanza de herencia. Su comportamiento pasado tendría consecuencias financieras reales, y su comportamiento futuro determinaría su destino económico. Alonso también sugirió algo que no había considerado: contratar un investigador privado para documentar todos los gastos que Mariana había hecho con el dinero robado. Si vamos a incluir la restitución en el testamento, necesitamos saber exactamente en qué se gastó cada peso. Eso hará que la deuda sea más real, más personal, más difícil de ignorar. Salí de la oficina de Alonso con una carpeta llena de documentos nuevos y una sensación de poder que no había sentido en años. Por primera vez en décadas, yo tenía el control. Mariana creía que podía seguir manipulándome indefinidamente, pero ahora yo tenía las herramientas legales para cambiar completamente las reglas del juego. Esa noche, mientras guardaba todas las evidencias en una caja fuerte que compré específicamente para este propósito, entendí algo importante: no estaba siendo cruel con mi hija. Le estaba dando la oportunidad de convertirse en una mejor persona. Las consecuencias que enfrentaría serían proporcionales a sus acciones. Y por primera vez en años, tendría que ganarse mi amor en lugar de simplemente explotarlo. Los siguientes 5 días fueron los más intensos de mi vida. Mientras Mariana disfrutaba su resort con dinero robado, yo me convertí en una estratega silenciosa, planeando cada detalle del confronto que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sería un encuentro emocional lleno de gritos y lágrimas. Sería una presentación meticulosa, calculada, devastadoramente efectiva. Primero, elegí cuidadosamente el momento. Mariana me había escrito que regresarían el domingo por la noche. Yo les daría tiempo para deshacer equipajes, para acomodarse, para relajarse en la falsa seguridad de que todo seguía igual. Los invitaría a cenar el miércoles por la noche, 3 días después de su regreso. Quiero escuchar todo sobre su viaje, les escribiría. Preparé su comida favorita para que me cuenten cada detalle. El lugar sería mi comedor, la misma mesa donde había puesto 12 sillas vacías para mi cumpleaños olvidado. Pero esta vez, la mesa estaría puesta solo para 3 personas: Mariana, su esposo, y yo. Los niños se quedarían con la abuela paterna esa noche. Así podemos hablar con tranquilidad, les diría. En realidad, así podríamos tener una conversación de adultos sin testigos inocentes.
Pasé horas practicando lo que diría. Me paré frente al espejo de mi habitación, sosteniendo los documentos, ensayando mi tono de voz. Tenía que sonar calmada pero firme, decepcionada pero no quebrada, informada pero no agresiva. Cada palabra tenía que ser precisa, cada pausa tenía que ser deliberada. Esta no era una conversación emocional entre madre e hija. Era una presentación de evidencias entre una víctima y su victimaria. Planifiqué el menú con la precisión de un chef profesional. Haría exactamente la comida que más le gustaba a Mariana: pollo en salsa de mole, arroz con frijoles, tortillas hechas a mano, y de postre, flan de caramelo. La misma comida que había preparado para mi cumpleaños abandonado. La ironía no era casual. Quería que recordara lo que había perdido mientras descubría lo que estaba a punto de perder. También decidí usar la vajilla de porcelana que había heredado de mi madre, la que solo sacaba en ocasiones muy especiales. Cada plato, cada copa, cada cubierto sería perfecto. La mesa estaría elegante, acogedora, aparentemente normal. Nada en el ambiente sugeriría la bomba que estaba a punto de explotar. Mariana entraría confiada, relajada, probablemente preparada para darme alguna disculpa superficial por el olvido de mi cumpleaños. Organicé los documentos en un orden específico, como un fiscal preparando su caso. Primero, las evidencias del fraude más reciente, los préstamos falsificados, las tarjetas de crédito no autorizadas. Luego, el historial de cargos automáticos que había descubierto. Después, los documentos del Nuevo Testamento. Y finalmente, como golpe de gracia, la carpeta con el análisis detallado de todos sus gastos financiados con dinero robado. Cada documento estaba marcado con pestañas de colores, numerado, organizado para máximo impacto visual. Cuando Mariana los viera extendidos sobre la mesa, entendería inmediatamente la magnitud de su situación. No habría manera de negar, de minimizar, de escapar con excusas. Las evidencias hablarían por sí mismas. El martes por la noche, decidí hacer un ensayo general. Puse la mesa exactamente como estaría el miércoles, coloqué los documentos en su orden final, me vestí con la ropa que usaría para la cena. Incluso preparé una porción pequeña de la comida para verificar que todo estuviera perfecto. Me senté en mi lugar en la cabecera de la mesa y practiqué mi presentación una vez más. Mariana, antes de que me cuentes sobre tu viaje, hay algunas cosas que necesitamos discutir, comenzaría. Durante tu ausencia, recibí información muy interesante sobre nuestras finanzas familiares. Mi voz sonaba controlada, casi conversacional. Perfecto. Resulta que has estado muy ocupada con asuntos financieros que yo desconocía, continuaría, mientras ponía el primer documento sobre la mesa. Por ejemplo, aparentemente solicité este préstamo de 200,000 pesos el mes pasado. Es extraño, porque no recuerdo haberlo firmado. Dejaría que absorbara la información antes de continuar. Y también es muy interesante que hayamos abierto estas tarjetas de crédito juntas. Digo, juntas, porque aparentemente yo las autoricé, aunque mi memoria no está funcionando muy bien últimamente. La ironía sería evidente, pero no agresiva. Solo educativa. También preparé mis respuestas para las reacciones que anticipaba. Cuando Mariana tratara de negar, yo simplemente pondría más documentos sobre la mesa. Cuando intentara minimizar la situación, yo le mostraría el cálculo total de su deuda conmigo. Cuando tratara de dar excusas sobre emergencias o necesidades familiares, yo le mostraría los recibos de gastos en artículos de lujo que el investigador privado había documentado. Mira, mamá, puedo explicarlo todo, diría probablemente. Y yo respondería, no necesitas explicar nada, hija. Los documentos explican todo muy claramente. Lo que sí necesitas es escuchar las decisiones que he tomado basándome en esta información. El momento culminante sería cuando pusiera el Nuevo Testamento sobre la mesa. También quería informarte sobre algunos cambios importantes que he hecho en mis asuntos legales, diría con la misma tranquilidad con la que hablaría del clima. Como puedes ver, tu herencia ahora tiene condiciones muy específicas. Pensé que era justo que lo supieras. Incluso preparé la frase final, las palabras que cerrarían para siempre la dinámica anterior de nuestra relación. Durante años, pensé que mi trabajo como madre era darte todo lo que necesitaras, sin importar cómo me trataras. Ahora entiendo que mi trabajo real es enseñarte las consecuencias de tus decisiones. Considera esta cena como tu primera lección.
El miércoles por la mañana me levanté temprano y comencé los preparativos finales. Limpié la casa hasta que cada superficie brillara. Arreglé las flores del jardín en jarrones frescos. Preparé cada elemento de la cena con el cuidado de alguien que cocina para la ocasión más importante de su vida. Porque eso era exactamente lo que era, la ocasión más importante de mi vida. No mi boda, no el nacimiento de Mariana, no ningún cumpleaños o aniversario. Esta cena era el momento en que recuperaría mi dignidad, mi poder, mi derecho a ser tratada con respeto por mi propia hija. Mientras cocinaba, sentí una calma profunda que no había experimentado en años. No había nervios, no había dudas, no había miedo. Solo había la satisfacción de una mujer que finalmente había tomado control de su propia vida. Mariana llegaría esperando encontrar a la misma madre sumisa y generosa de siempre. En su lugar, se encontraría con una mujer transformada, armada con evidencias, protegida por la ley y decidida a cambiar las reglas del juego para siempre. A las 5 de la tarde, todo estaba listo. La mesa perfecta, la comida preparada, los documentos organizados, mi ropa impecable. Mariana había confirmado que llegarían a las 7. En 2 horas, comenzaría el confronto que había estado planeando toda mi vida sin saberlo. Era hora de que mi hija conociera a la nueva Miriam Olivares. A las 7 en punto, exactamente como habían prometido, escuché el carro de Mariana estacionarse frente a mi casa. Desde la ventana los vi bajarse, ella con un vestido nuevo que probablemente costó más que mi renta mensual, su esposo cargando una pequeña maleta con los regalos que me habían comprado para compensar el olvido de mi cumpleaños. Ambos se veían relajados, bronceados, felices. Todavía vivían en la ilusión de que todo seguía igual. Mariana tocó la puerta con su llave, como siempre hacía. «Mamá, ya llegamos», gritó con esa alegría forzada que usaba cuando se sentía culpable. «Esperamos que no estés muy enojada con nosotros». Su voz tenía esa cadencia infantil que adoptaba cuando quería manipular mis emociones. «Pasen, pasen», les dije con una sonrisa genuina que los tranquilizó inmediatamente. «Todo está listo. Se ve que el viaje les hizo muy bien. Se ven radiantes». No era sarcasmo. Era observación pura. Se veían efectivamente radiantes, gracias al dinero que me habían robado. Entraron al comedor y Mariana inmediatamente notó la mesa perfectamente puesta. «Ay, mamá, te esforzaste tanto. No tenías que hacer todo esto». Se acercó a darme un abrazo que olía a perfume caro y loción bronceadora. «Perdón otra vez por el cumpleaños. Fue una confusión terrible». «No te preocupes, hija», le dije mientras la abrazaba, sintiendo por primera vez en años que yo tenía el control total de la situación. «Entiendo perfectamente lo que pasó. De hecho, quiero que me platiques todos los detalles del viaje mientras cenamos». Nos sentamos a la mesa y comencé a servir la comida. Mariana y su esposo se lanzaron inmediatamente a contar historias del resort, la playa hermosa, los restaurantes exquisitos, las actividades que habían hecho con los niños. Cada detalle era una puñalada porque sabía exactamente cómo habían pagado cada lujo, pero mantuve mi sonrisa serena y mi interés aparente. «El spa era increíble, mamá», me contaba Mariana mientras comía mi pollo en mole. «Me hice un tratamiento facial que costó $300, pero valió cada centavo. Me siento como nueva». $300. Probablemente pagados con la tarjeta de crédito fraudulenta que había abierto a mi nombre. «Y el restaurante de sushi», añadió su esposo. «Nunca habíamos comido algo tan exquisito. La cuenta fue de $500 solo en una cena, pero era nuestro aniversario de bodas». Su aniversario de bodas que yo no sabía que estaban celebrando, pagado con dinero que me habían robado. Los dejé hablar durante toda la cena principal, haciendo preguntas apropiadas, mostrando interés genuino, siendo la madre perfecta que siempre había sido. Cuando terminamos el plato fuerte y le serví el flan de caramelo, finalmente llegó el momento que había estado esperando. «Mariana, antes de que sigamos con los postres, hay algunas cosas que necesito comentarles», dije con el mismo tono conversacional que había estado usando toda la noche. Durante su ausencia, tuve algunas experiencias muy interesantes. Mariana se tensó ligeramente, pero mantuvo su sonrisa. «¿Qué tipo de experiencias, mamá?» «Bueno, recibí la visita de un contador muy educado llamado Jorge Mesa. ¿Lo conoces?» Vi cómo el color se drenaba lentamente del rostro de Mariana.
Su esposo la miró confundido, claramente sin saber de qué estaba hablando. Jorge vino a hablarme sobre algunos asuntos financieros muy curiosos. Continué mientras me levantaba a buscar la primera carpeta de documentos. Resulta que he estado muy activa en el mundo de las finanzas últimamente, aunque mi memoria no recuerda haber hecho tantas transacciones. Puse el primer documento sobre la mesa, justo al lado del plato de flan de Mariana. Era la solicitud de préstamo por 200,000 pesos con mi firma falsificada. Por ejemplo, aparentemente solicité este préstamo el mes pasado. Es muy extraño, porque no recuerdo haber ido al banco ese día. Mariana miró el documento y su mano comenzó a temblar ligeramente. Mamá, yo puedo explicar. No necesitas explicar nada todavía, hija, la interrumpí con suavidad. Déjame mostrarte todo primero. Puse el segundo documento. También abrimos juntas esta tarjeta de crédito con límite de 50,000 pesos. Qué responsable de mi parte solicitar más crédito a mi edad, ¿verdad? Su esposo tomó el documento y lo estudió con el ceño fruncido. Mariana, ¿qué es esto? Espera, Mario, le dije con calma. Hay más. Documento tras documento, fui construyendo la evidencia sobre la mesa. Cada papel era una pieza del rompecabezas que mostraba la verdadera magnitud de la traición de mi hija. Las tarjetas de crédito falsificadas, los préstamos no autorizados, los cargos automáticos que había descubierto. En total, dije finalmente, poniendo la hoja con el resumen financiero, resulta que me debo a mí misma 800,000 pesos que aparentemente presté sin recordarlo. Y eso no incluye los 600,000 pesos que te he dado voluntariamente en los últimos 5 años. Mariana había perdido completamente el color. Sus manos temblaban tanto que no podía sostener la copa de agua. Mamá, yo necesitaba el dinero. Tú sabes que siempre hemos tenido gastos. Por supuesto que necesitabas dinero, la interrumpí, manteniendo mi tono calmo. Por eso existe esto. Puse sobre la mesa los recibos que el investigador privado había recopilado. $500 en tratamientos de spa. 3,000 pesos en un bolso de diseñador. 8,000 pesos en una cena para celebrar el ascenso de Mario en el trabajo. Una cena a la que, por cierto, no fui invitada. Mario tomó los recibos con horror creciente. Mariana, me dijiste que este dinero venía de tu trabajo extra. No mentía completamente, dije con una sonrisa que debe haber parecido aterradora. Efectivamente venía de un trabajo extra. El trabajo extra de falsificar la firma de su madre. Mamá, por favor. Mariana finalmente explotó. Tú sabes que yo nunca te haría daño intencionalmente. Tú sabes que te amo. Solo necesitaba dinero prestado y no sabía cómo pedírtelo. No sabías cómo pedírmelo, repetí, y por primera vez mi voz llevó un toque de incredulidad real. Mariana, me has pedido dinero cada mes durante 5 años y jamás te he dicho que no. ¿Cuándo exactamente te negué dinero para que tuvieras que recurrir al robo? La pregunta quedó colgando en el aire como una bomba. Mariana abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No tenía respuesta porque no existía respuesta. Nunca me había negado a darle dinero. Su recurso al fraude no había sido por necesidad desesperada, había sido por avaricia pura. Pero no terminamos aún, continué, disfrutando por primera vez en años de tener su completa atención. También quería informarte sobre algunos cambios importantes que he hecho en mis asuntos legales. Puse el Nuevo Testamento sobre la mesa. Como puedes ver, tu herencia ahora tiene condiciones muy específicas. Para recibir cualquier centavo de mi patrimonio, deberás cumplir con ciertos requisitos de comportamiento y también deberás devolverme cada peso que me robaste, con intereses. Mariana tomó el testamento con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía leer. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Completamente en serio, le aseguré. De hecho, tengo aquí las copias de los reportes que hice a las autoridades financieras sobre el fraude. También tengo preparada una demanda criminal que puedo presentar en cualquier momento si considero que tu comportamiento no mejora. Mario finalmente habló, su voz quebrada por la shock. Mariana, ¿realmente hiciste todo esto? Mariana se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a fluir como ríos, pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había usado tantas veces antes.
Eran lágrimas de terror puro al darse cuenta de que su vida como la conocía había terminado. Mamá, por favor. Perdóname. Devuelvo todo. Puedo conseguir el dinero. No destruyas mi vida por esto. Yo no estoy destruyendo tu vida, Mariana, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tú destruiste tu propia vida cuando decidiste robarle a tu madre. Yo simplemente estoy documentando las consecuencias. Pero somos familia. No puedes tratarme como una criminal. Eres una criminal, le respondí con una simplicidad devastadora. El hecho de que también seas mi hija no cambia eso. Y durante años me has tratado como un cajero automático, no como familia. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda deliberadamente. Su viaje al resort fue hermoso, ¿verdad? Pagado completamente con dinero que me robaste mientras yo esperaba sola en mi cumpleaños, rodeada de comida que había preparado para ustedes. Cuando me volteé, vi que tanto Mariana como Mario tenían la cara descompuesta por la realización completa de lo que había sucedido. No era solo el fraude financiero. Era la crueldad emocional, la manipulación sistemática, la traición profunda de haber usado mi amor como herramienta para su beneficio económico. Esta cena termina aquí, anuncié finalmente. Mario, puedes llevarte a tu esposa a casa. Mariana, tienes una semana para decidir si quieres aceptar las condiciones de mi nuevo testamento o prefieres que proceda directamente con los cargos criminales. La elección es completamente tuya. Los acompañé a la puerta en silencio. Antes de salir, Mariana se volteó hacia mí con una última súplica desesperada. Mamá, por favor. Soy tu hija. Tú me amas. Tienes razón, le respondí. Eres mi hija y te amo. Por eso voy a enseñarte las consecuencias de tus acciones en lugar de permitir que sigas siendo una criminal. Si realmente me amas, demostrarás que puedes cambiar. Cerré la puerta y me recosté contra ella, escuchando cómo se alejaba su carro. Por primera vez en décadas, sentí que había ganado una batalla contra la manipulación. La nueva Miriam Olivares había nacido oficialmente. Los días siguientes al confronto fueron los más silenciosos que había vivido en años, pero por primera vez, el silencio no me lastimaba. Era el silencio de la paz, no del abandono. Era el silencio de una mujer que finalmente había puesto límites claros y esperaba a ver si serían respetados. Durante 3 días no supe nada de Mariana. Ni llamadas, ni mensajes, ni visita sorpresa pidiendo dinero. Por primera vez en 5 años, mi teléfono no sonaba con sus emergencias financieras constantes. Mi cuenta bancaria no tenía transferencias programadas. Mi vida era completamente mía, y la sensación era embriagadora. El 4.º día, mientras tomaba mi café matutino en el jardín, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Mario, pero esta vez venía solo. Su aspecto era demacrado, como si no hubiera dormido en días. Llevaba un sobre en las manos y una expresión de profunda vergüenza. Señora Olivares, ¿puedo hablar con usted? Por favor. Lo invité a pasar y nos sentamos en la misma sala donde Jorge Mesa me había revelado la verdad sobre mi hija. La ironía del momento no se me escapó. Señora Olivares, vengo a pedirle perdón, comenzó Mario con voz quebrada. Yo no sabía nada sobre el dinero robado. Mariana me había dicho que usted le prestaba dinero voluntariamente para nuestros gastos. Nunca imaginé que estuviera falsificando documentos. Lo miré en silencio, evaluando si decía la verdad. Después de 40 años de ser engañada por mi hija, había desarrollado un detector de mentiras muy afinado. Durante estos días he estado revisando todos nuestros gastos de los últimos 2 años, continuó. Efectivamente, hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades reales. Vacaciones que no podíamos costear, ropa de diseñador, restaurantes caros, colegios privados para los niños. Todo financiado con dinero que Mariana le robó a usted. Me entregó el sobre que traía. Aquí está mi renuncia al trabajo y mi solicitud para un puesto de menor salario pero más estable. También está mi plan para vender nuestro carro y algunos artículos de lujo para comenzar a pagarle a usted. No es mucho, pero es un comienzo. Abrí el sobre y revisé los documentos. Mario había calculado meticulosamente cuánto dinero habían gastado en artículos no esenciales durante los últimos 2 años. Había investigado el valor de reventa de sus posesiones.
Había hecho un presupuesto realista para vivir dentro de sus medios reales. Era el trabajo de un hombre que genuinamente quería enmendar el daño. ¿Y Mariana?, pregunté. Mario suspiró profundamente. Mariana está furiosa. Dice que usted la está chantajeando, que está siendo injusta, que una madre no debería tratar así a su hija. No entiende la gravedad de lo que hizo. ¿Y usted qué piensa? Creo que mi esposa cometió un crimen terrible contra la persona que más la ha amado en el mundo. Y creo que las consecuencias que usted estableció son más que justas. De hecho, creo que son generosas. Mario se quedó callado por un momento, luchando con sus emociones. Señora Olivares, yo amo a Mariana, pero no puedo seguir viviendo una vida construida sobre el robo a su madre. Si ella no puede entender eso, entonces tendremos que tomar decisiones muy difíciles sobre nuestro matrimonio. Sus palabras me sorprendieron. No había esperado que Mario tomara una postura tan firme. ¿Qué está diciendo exactamente? Estoy diciendo que si Mariana no acepta las condiciones de su Nuevo Testamento y no comienza a pagarle de vuelta, yo voy a separarme de ella y voy a llevarme a los niños. No quiero que mis hijos crezcan pensando que robar está bien, especialmente robarle a la familia. La determinación en su voz me conmovió profundamente. Mario había entendido algo que Mariana se negaba a aceptar, que algunas acciones tienen consecuencias permanentes, y que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Mario, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. Los niños saben algo sobre esta situación. Mario negó con la cabeza. No saben nada sobre el dinero, pero sí ha notado que Mariana está muy alterada. Me han preguntado varias veces por qué mamá está siempre llorando y por qué no hemos venido a visitarla a usted como siempre. Esas palabras me llegaron directo al corazón. Los nietos eran víctimas inocentes de toda esta situación. Ellos no tenían culpa de las decisiones de su madre, pero estaban pagando las consecuencias emocionales. Mario, quiero que sepa algo muy importante, le dije, tomando sus manos entre las mías. Independientemente de lo que decida Mariana, usted y los niños siempre serán bienvenidos en esta casa. Los límites que puse son para ella, no para ustedes. Los ojos de Mario se llenaron de lágrimas. Gracias, señora Olivares. Eso significa más de lo que puede imaginar. De hecho, continué, sintiendo una claridad nueva sobre lo que realmente quería, me gustaría que trajera a los niños este domingo para almorzar. Quiero explicarles, de manera apropiada para su edad, que los amo incondicionalmente, pero que su madre y yo estamos resolviendo algunos problemas de adultos. Mario asintió vigorosamente. Ellos necesitan eso. Han estado preguntando por usted todos los días. Después de que Mario se fue, me senté en mi jardín a reflexionar sobre la conversación. Por primera vez en esta situación difícil, sentí que había esperanza real. No necesariamente esperanza de que Mariana cambiara, sino esperanza de que la familia se pudiera reconstruir de una manera más sana y honesta. El domingo llegó con una mañana hermosa y soleada. A las 12 en punto, Mario tocó mi puerta con mis dos nietos, Luciana de 8 años y Teresa de 6. Los niños corrieron hacia mí con la espontaneidad pura que solo tienen los pequeños. «Abuela, te extrañamos tanto», gritó Luciana mientras me abrazaba con fuerza. «¿Por qué no has venido a visitarnos?», preguntó Teresa con esa honestidad directa de los niños. «Mamá dice que estás ocupada, pero papá dice que estás triste». Me arrodillé para estar a su altura y las miré a los ojos. «No estoy triste, mis amores. Estoy aprendiendo cosas nuevas sobre ser abuela, y a veces los adultos necesitamos tiempo para resolver problemas complicados». «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Luciana con curiosidad genuina. «Problemas sobre cómo tratarnos bien unos a otros», respondí con cuidado. «Pero lo importante es que ustedes sepan que yo las amo muchísimo y que siempre van a ser mis nietas favoritas». Pasamos la tarde cocinando juntas, jugando en el jardín, leyendo cuentos. Los niños me contaron sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños y preocupaciones. Por primera vez en meses, mi casa se llenó de risas genuinas y amor incondicional. Cuando Mario vino a recogerlas por la tarde, Luciana me abrazó fuertemente. «Abuela, ¿podemos venir otra vez la próxima semana?» «Por supuesto, mi amor. De hecho, ¿qué les parece si hacemos esto todos los domingos?» «Sí»,
gritaron las dos al unísono, brincando de emoción. Mientras se alejaban, agitando sus manitas desde la ventana del carro, sentía algo que no había experimentado en años: la satisfacción profunda de relaciones familiares sanas. No había manipulación, no había chantaje emocional, no había peticiones de dinero. Solo había amor puro, respeto mutuo, y la alegría simple de pasar tiempo juntos. Esa noche, mientras guardaba los dibujos que las niñas me habían hecho, entendí algo fundamental. Había estado tan enfocada en tratar de comprar el amor de Mariana que había perdido de vista las relaciones que realmente importaban. Los nietos me amaban sin condiciones. Mario me respetaba genuinamente, y yo tenía el poder de construir la familia que realmente quería. Mariana todavía tenía 6 días para decidir si quería ser parte de esta nueva dinámica familiar o si prefería seguir siendo una extraña que casualmente compartía mi sangre. Pero independientemente de su decisión, yo ya había comenzado a construir la vida que merecía. Una vida rodeada de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. La reconstrucción había comenzado, y era más hermosa de lo que jamás había imaginado. Han pasado 6 meses desde aquella cena que cambió mi vida para siempre. 6 meses desde que dejé de ser la madre que mendigaba amor a cambio de dinero y me convertí en la mujer que exige respeto como condición básica para cualquier relación. Mientras escribo estas líneas, sentada en mi jardín bajo el mismo árbol donde lloré tantas veces por los desaires de Mariana, puedo decir con certeza absoluta que estas han sido las decisiones más difíciles y más liberadoras de mis 72 años. Mariana nunca aceptó las condiciones del Nuevo Testamento. Durante una semana después del confronto, me llamó diariamente con súplicas, amenazas, chantajes emocionales y promesas vacías. «Eres mi madre, no puedes hacerme esto», repetía como un mantra desesperado. Una madre verdadera jamás abandonaría a su hija. Pero yo había aprendido finalmente que el abandono real había venido de ella hacia mí, no al revés. El 8º día, decidió cortar completamente la comunicación conmigo. No más llamadas, no más visitas, no más mensajes fingiendo arrepentimiento. Mario me contó que ella había decidido castigarme con su ausencia, creyendo que yo me derrumbaría sin ella. ¡Qué equivocada estaba! Su ausencia no fue un castigo, fue un regalo. Por primera vez en décadas, pude vivir sin el estrés constante de sus crisis financieras fabricadas, sin la ansiedad de esperar sus mentiras creativas, sin el dolor repetitivo de sus abandonos programados. Mario cumplió cada una de sus promesas. Vendió el carro lujoso y compró uno más modesto. Liquidó las joyas costosas que Mariana había comprado con dinero robado. Cambió a los niños a una escuela pública excelente y canceló los gastos superfluos que habían caracterizado su estilo de vida anterior. Cada mes me entrega religiosamente una cantidad para comenzar a saldar la deuda que su esposa había contraído conmigo. No es mucho dinero, pero viene acompañado de respeto, honestidad y dignidad. 3 meses después del confronto, Mario tomó la decisión más valiente de su vida. Se separó de Mariana y solicitó la custodia completa de las niñas. No puedo permitir que mis hijas crezcan con una madre que cree que robar está justificado cuando se hace en familia, me explicó con una determinación que me llenó de orgullo. Mariana luchó legalmente por la custodia, pero la evidencia documentada de su fraude financiero y su negativa a aceptar responsabilidad jugaron en su contra. Ahora, todos los domingos, Mario trae a Luciana y Teresa para nuestro almuerzo semanal. Las niñas han florecido de maneras que jamás imaginé posibles. Sin la influencia tóxica de una madre que las enseñaba que los abuelos existían para ser explotados, han desarrollado una relación conmigo basada en amor genuino, respeto mutuo y alegría compartida. Me ayudan en el jardín, cocinamos juntas, hacemos tareas escolares, leemos cuentos. Son las nietas que siempre soñé tener, y yo soy la abuela que siempre quise ser. Luciana, que ahora tiene 9 años, me dijo algo hace unas semanas que me llegó directo al alma. Abuela, me gusta venir aquí porque nunca tengo que pretender ser alguien más. Mamá siempre nos decía que pidiéramos cosas cuando veníamos contigo, pero aquí solo tengo que ser yo misma. Esas palabras me confirmaron que había tomado las decisiones correctas. Mariana no solo me había estado manipulando a mí, había estado entrenando a sus propias hijas para que me vieran como un recurso en lugar de como una persona. El cambio más profundo en mi vida no ha sido la ausencia de Mariana, sino la presencia de relaciones auténticas. Mario se ha convertido en el hijo que nunca tuve, un hombre que me respeta, me valora y me incluye en decisiones importantes sin esperar nada financiero a cambio. Las niñas me han enseñado que el amor verdadero es simple, directo,
sin condiciones ni cálculos. Y yo he redescubierto que tengo mucho más que ofrecer al mundo que solo dinero. He comenzado a viajar, algo que había pospuesto durante años porque siempre estaba disponible por si Mariana me necesitaba. El mes pasado fui a Guadalajara con un grupo de amigas, y por primera vez en décadas, disfruté unas vacaciones sin culpa, sin llamadas de emergencia, sin la ansiedad constante de tener que resolver crisis ajenas. Descubrí que soy una mujer interesante por derecho propio, no solo la madre de alguien o la proveedora de alguien. También he comenzado a hacer trabajo voluntario en un centro de apoyo para mujeres mayores que han sido víctimas de abuso financiero familiar. Mi experiencia, por dolorosa que haya sido, me ha dado herramientas para ayudar a otras mujeres que están viviendo situaciones similares. Cada semana escucho historias que son dolorosamente familiares. Hijos adultos que drenan las cuentas bancarias de sus madres, nietos que son usados como chantaje emocional, familias que tratan a sus ancianos como cajeros automáticos con sentimientos. Una de las mujeres del grupo, Alma Vega, me dijo algo que se quedó grabado en mi corazón. Miriam, tú nos das esperanza porque nos demuestras que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra dignidad. Esas palabras me hicieron entender que mi dolor no había sido en vano si podía servir para ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Hace 2 semanas, recibí una llamada inesperada. Era Mariana, llorando, pidiendo que nos viéramos para arreglar las cosas. Había perdido su trabajo, Mario se había negado a darle dinero adicional para la manutención, y se encontraba enfrentando por primera vez en su vida las consecuencias reales de sus decisiones pasadas. Mamá, necesito tu ayuda. Prometo que esta vez será diferente. Le dije que podíamos vernos, pero solo bajo mis condiciones. En mi casa, con Mario presente como testigo, y únicamente para discutir los términos exactos bajo los cuales estaría dispuesta a considerar reconstruir nuestra relación. No habría dinero involucrado, no habría rescates financieros, no habría vuelta al pasado. Si quería ser mi hija otra vez, tendría que ganarse ese privilegio de la misma manera que cualquier otra persona gana mi respeto, con acciones consistentes, honestidad absoluta y tiempo. La reunión está programada para la próxima semana. No sé qué decidirá Mariana. No sé si realmente ha cambiado o si solo está desesperada por dinero otra vez. Pero sí sé que ya no soy la misma mujer que se sentó sola en su cumpleaños esperando a una familia que nunca llegó. Soy una mujer que conoce su valor, que exige respeto, que entiende la diferencia entre amor verdadero y manipulación emocional. He aprendido que ser madre no significa ser víctima. Que amar a un hijo no requiere permitir que te destroce. Que la familia verdadera se construye con respeto mutuo, no con chantaje emocional. Y que nunca, jamás, es demasiado tarde para comenzar a valorarte a ti misma. Si Mariana puede aceptar estas nuevas reglas, tendrá una oportunidad de conocer a la madre que realmente soy cuando no estoy siendo explotada. Si no puede aceptarlas, entonces continuaré construyendo la vida hermosa que he creado con las personas que genuinamente me aman. De cualquier manera, gano yo. La mujer que preparó una fiesta para 12 personas que nunca llegaron ya no existe. En su lugar hay una mujer que sabe exactamente quién merece estar en su mesa, y que nunca más pondrá un plato para alguien que no valora su presencia. Y tú, que me has escuchado hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Has permitido alguna vez que alguien te trate como un recurso en lugar de como una persona? ¿Has confundido dar dinero con dar amor? ¿Has dejado que te convenzan de que poner límites es ser cruel? Si es así, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para cambiar las reglas del juego. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para descubrir que vales mucho más de lo que te han hecho creer. Porque al final del día, la familia verdadera no es la que comparte tu sangre. Es la que comparte tu mesa con gratitud, respeto y amor genuino. ¿Y tú? ¿Ya sentiste que intentaron borrarte de tu propia historia?